Despidieron a una mujer negra en Nochebuena. Lo que el CEO supo después dejó al consejo atónito. Has violado los protocolos de seguridad de datos. Las palabras golpearon a Denise Warren como un puñetazo en el pecho. Se quedó paralizada en la pequeña sala de conferencias de la 12ª planta de Axiom Technologies, mirando fijamente a su supervisora, al otro lado de la pulida mesa. La voz de Meredith Sinclair era monótona, ensayada. Sus uñas cuidadas tamborileaban sobre una carpeta de cuero mientras la nieve caía silenciosamente fuera de la ventana. Eran las 9:32 p.m. de Nochebuena. El edificio estaba casi vacío. La mayoría de los empleados se habían ido a casa hacía horas, apresurándose a llegar a sus cálidos hogares y a las cenas familiares. Pero a Denise le habían pedido que se quedara hasta tarde. Una reunión rápida, dijo Meredith. Solo una formalidad antes de las vacaciones. Te envié ese algoritmo directamente hace 3 semanas, dijo Denise, con la voz apenas firme. Exactamente como me indicaste. Meredith sonrió sin calidez. Y yo lo perfeccioné. Ese sistema de optimización logística que creaste ya no necesita tu nombre. Deslizó una notificación de despido por la mesa. Tienes 15 minutos para despejar tu escritorio. No hay indemnización. Tu seguro médico termina a medianoche. La habitación se inclinó. Denise se agarró al reposabrazos de su silla, luchando por respirar. Su padre dormía en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Raymond Warren, de 71 años, necesitaba hemodiálisis 3 veces por semana. El transporte especializado que lo llevaba a la clínica. Los medicamentos que costaban más de lo que ella ganaba en una semana. El seguro que estaba a punto de desaparecer en Nochebuena. Meredith había elegido esta fecha con precisión quirúrgica. Nochebuena significaba un mínimo de personal de recursos humanos, ningún testigo en los pasillos y semanas de vacaciones antes de que Denise pudiera siquiera intentar defenderse. No era una coincidencia, era una estrategia. Denise se puso de pie con las piernas temblorosas. Quería gritar, exigir respuestas, hacer que alguien entendiera que esto no solo era injusto, era un robo. Pero ¿quién la creería? Una analista discreta contra una gerente célebre. Una don nadie contra alguien que sabía exactamente cómo posicionarse ante las cámaras y en las reuniones de la junta directiva. Caminó en silencio hacia su escritorio. 15 minutos para meter 7 años de trabajo en una caja de cartón. 15 minutos para ver desaparecer todo lo que había construido. Mientras cruzaba el vestíbulo vacío por última vez, un hombre la observaba desde detrás del mostrador de seguridad. Earl Hutchins, de 61 años, llevaba 19 años trabajando en el turno de noche. Sostenía un bolígrafo sobre un cuaderno gastado, cuyas páginas estaban llenas de cuidadosas notas. «Vas a estar bien, hija», le dijo en voz baja. Denise se detuvo, sorprendida de que alguien se hubiera dado cuenta de su existencia. Los ojos de Earl reflejaban algo más profundo que la lástima. Algo que parecía propio de un hombre que había sido testigo de injusticias durante mucho tiempo, esperando a que alguien tuviera por fin el poder de actuar. Ella asintió sin decir nada, y salió a la nieve. Lo que Denise no sabía era que su algoritmo robado estaba a punto de ser presentado en una negociación de $180 millones. Y el director general al otro lado de la mesa estaba a punto de darse cuenta de algo imposible. Earl Hutchins vio a Denise Warren desaparecer entre la nieve que caía. Había visto ese caminar antes, los hombros encorvados, las manos temblorosas que agarraban una caja de cartón. La dignidad que se tragaba en silencio. 19 años en el turno de noche le habían enseñado a reconocer las señales. Miró su cuaderno, el mismo que llevaba llenando durante más de una década. Fechas, nombres, horas de entrada, horas de salida. Observaciones que nadie le pedía, pero que él guardaba de todos modos. Esa noche, escribió, 24 de diciembre, 9:47 p.m. Denise Warren. Despedida. Se marchó sola, llorando en el estacionamiento. Hizo una pausa y luego añadió,
El mismo patrón que los demás. Earl cerró el cuaderno y se recostó en su silla. El vestíbulo estaba vacío ahora. Solo se oía el zumbido de las luces fluorescentes y el suave susurro del sistema de calefacción. La música navideña sonaba débilmente desde algún lugar del segundo piso. Pensó en los otros 7 nombres de sus registros, 7 personas que habían trabajado hasta altas horas de la noche durante meses, dedicándose en cuerpo y alma a proyectos importantes. 7 personas que desaparecieron poco después de que Meredith Sinclair presentara su trabajo como propio. Marcus Webb. Se quedó hasta medianoche durante 4 meses seguidos desarrollando un sistema de automatización. Desapareció 3 semanas después de que Meredith se atribuyera el mérito. Aisha Coleman. Mismo patrón. Derek Simmons. Mismo patrón. Earl había intentado denunciarlo 2 veces. La primera vez, le dijeron que Meredith era una gerente valiosa y que debía centrarse en sus propias responsabilidades. La segunda vez, recibió una advertencia por escrito por extralimitarse en sus funciones. El sistema protegía a personas como Meredith porque generaba ingresos. Los callados se consideraban reemplazables, pero Earl siguió escribiendo, siguió observando, siguió esperando a alguien que realmente le escuchara. Su turno terminó a las 6 de la mañana. Caminó hacia su coche a través de 7 centímetros de nieve recién caída, con el cuaderno guardado a buen recaudo dentro de su chaqueta. El sol comenzaba a salir sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Denise Warren estaba sentada en el pequeño apartamento de su padre, mirando una carta de despido y calculando cuántos días les quedaban antes de que las facturas médicas los arruinaran. Earl aún no conocía su historia, pero había una cosa que tenía clara. El nombre de esa mujer sería importante algún día, y cuando lo fuera, él estaría preparado. A las 5:15 de la mañana del 27 de diciembre, Denise ya estaba de pie en el almacén refrigerado de Fresh Market, apilando cajas de productos que pesaban casi tanto como ella. Sus dedos entumecidos se movían en piloto automático, mientras su mente calculaba números imposibles. Llevaba 8 meses en ese trabajo, un empleo secundario para complementar su salario en Axiom. Nunca imaginó que se convertiría en su único ingreso. Lo mismo ocurría con la tienda de conveniencia Quick Stop. Había empezado a trabajar allí los sábados y luego añadió algunos turnos entre semana. Ahora, de 2 p.m. a 10 p.m., era su segundo turno diario. 8 horas atendiendo a los clientes, reponiendo estantes, forzando sonrisas mientras calculaba cuántas propinas necesitaba para pagar la factura de la luz. Y después de medianoche, la computadora portátil. Proyectos de análisis de datos por cuenta propia bajo un nombre de usuario que ocultaba su identidad. $200 por proyecto, a veces 300 si terminaba antes del amanecer. Antes, estos trabajos extra eran para ahorrar. Ahora eran para sobrevivir. «Trabajas demasiado, hija mía», dijo Raymond Warren desde su sillón, con los brazos aún marcados por los puntos de acceso de su última sesión de diálisis. La clínica estaba a 40 minutos en autobús, 3 veces por semana, 4 horas por sesión, más el transporte. «Estoy bien, papá». Denise le besó la frente sintiendo su piel fina como el papel bajo sus labios. «Solo necesito que no te rindas conmigo». Raymond le tomó la mano. Su agarre era más débil que antes, pero sus ojos seguían siendo penetrantes. «Tú eres la que me preocupa». Pero Denise ya estaba de vuelta frente a la computadora portátil, buscando otro proyecto, otro cliente, otros cientos de dólares para añadir a la pila que nunca era suficiente. El alquiler vencía en 8 días. La próxima sesión de diálisis, en 3. Los medicamentos no podían esperar hasta el viernes. Trabajó hasta las 4 de la madrugada y luego durmió 1 hora antes de que la alarma la despertara para volver al almacén. Esa era su vida ahora. 3 trabajos, 4 horas de sueño, y el miedo constante a que un turno perdido, un pago atrasado, un gasto inesperado, lo echara todo por tierra.
La carrera que había tardado 7 años en construir estaba acabada. Solo necesitaba a su padre para sobrevivir. Todo lo demás era negociable. Denise estaba en su descanso en Quick Stop, comiendo un sándwich frío en el almacén trasero, cuando vio la notificación en su teléfono. Axiom Technologies en negociaciones históricas con Cross Dynamics. Un algoritmo revolucionario promete reducir los costos logísticos en un 35%. La presentación a los inversionistas impresiona a la junta directiva. Su algoritmo. El proyecto en el que había invertido 5 meses de su vida, analizando cada cuello de botella en el sistema de distribución de Axiom, creando soluciones que optimizaban las rutas sin eliminar puestos de trabajo. El algoritmo que había enviado a Meredith con la silenciosa esperanza de que, tal vez, por fin, alguien reconociera que la tranquila mujer negra en la esquina de la oficina tenía algo valioso que aportar. Hizo clic en el artículo con dedos temblorosos. Allí estaba Meredith, fotografiada en un evento corporativo, recibiendo elogios por su brillante visión estratégica y su liderazgo innovador. El texto citaba ampliamente su metodología patentada. Ni una sola vez mencionaba el nombre de Denise. El trabajo que le costó el despido en Navidad se presentaba ahora ante inversores multimillonarios. El trabajo que le había quitado su seguro médico estaba siendo calificado de revolucionario. El trabajo que podría costarle la vida a su padre estaba convirtiendo a Meredith Sinclair en una estrella corporativa. Denise quería gritar, llamar a alguien, obligar al mundo a reconocer que esto no solo era injusto, sino que era un robo. Pero, ¿quién la creería? Una analista despedida contra una ejecutiva célebre. Una don nadie contra alguien con cobertura mediática y acceso a la sala de juntas. La alarma de su teléfono sonó. Se acabó el descanso. Se secó los ojos, tiró el sándwich a medio comer y volvió a la caja registradora. Porque eso es lo que hacían las personas invisibles. Seguían trabajando. Pero en algún lugar de la ciudad, en una torre de cristal llena de trajes caros y decisiones importantes, un hombre llamado Nathan Cross estaba leyendo el mismo artículo. Y empezaba a hacerse preguntas que Meredith Sinclair no querría responder. 3 semanas después, Denise recibió su 12º rechazo. Nos ha impresionado su currículum, pero lamentablemente no podemos seguir adelante sin una referencia profesional de su último empleador. Había intentado ponerse en contacto con el Departamento de Recursos Humanos de Axiom en 2 ocasiones. En ambas, le informaron de que Meredith Sinclair había marcado su expediente como no apta para recontratación o referencia profesional. El tono del representante transmitía esa frialdad específica de alguien que lee guiones obligatorios, pitando cuidadosamente la historia humana que hay detrás de la política. Sin una referencia, ninguna empresa tecnológica la contrataría para puestos cualificados. Los trabajos en almacenes y tiendas no requerían referencias, pero tampoco pagaban lo suficiente para cubrir los gastos médicos de su padre. Los proyectos como autónoma se estaban agotando porque los clientes corporativos exigían credenciales verificables que ella ya no podía demostrar que poseía. Denise estaba desapareciendo, no de forma dramática, sino lentamente, de la forma en que las personas desaparecen cuando los sistemas diseñados para protegerlas deciden que no merecen el esfuerzo administrativo. Esa noche se sentó a la mesa de la cocina, con la computadora portátil abierta, desplazándose por las ofertas de trabajo para las que ya no reunía los requisitos. Su padre dormía en la habitación de al lado, con una respiración superficial, pero constante. El alquiler estaba atrasado. La clínica había llamado 2 veces por un saldo pendiente. La farmacia quería el pago antes de entregar los medicamentos del mes siguiente. Tomó la única decisión que parecía quedar: seguir apilando cajas, seguir atendiendo a los clientes, aceptar todos los turnos extra disponibles y rezar para que fuera suficiente. La carrera que había tardado 7 años en construir había muerto. Solo necesitaba que su padre sobreviviera. Todo lo demás, su dignidad,
sus ambiciones, su futuro. Era negociable. Pero lo que Denise no sabía era que el destino estaba a punto de entrar por la puerta de una tienda de conveniencia a las 11 de la noche de un martes. Y traería consigo un ordenador portátil con un problema que solo ella podía resolver. El hombre que estaba en la esquina de la tienda Quick Stop llevaba allí 2 horas. Estaba sentado encorvado sobre una computadora portátil, tan absorto en su trabajo, que no se había dado cuenta de que su café se estaba enfriando. Denise reconoció esa concentración obsesiva. Ella había tenido la misma expresión innumerables veces, perdida en problemas que le importaban más que el mundo que la rodeaba. ¿Necesita algo más?, le preguntó en voz baja. Él no levantó la vista. Estoy bien, gracias. Se dio la vuelta para marcharse, pero se percató de que se le había caído un bolígrafo. Se agachó para recogerlo y fue entonces cuando vio claramente su pantalla. Era un modelo de distribución logística, una red de centros de distribución, y estaba mal. No era un error evidente, pero era un error que supondría el desperdicio de miles de horas de trabajo y cientos de miles de dólares. El cuello de botella se encontraba en el centro de envíos, cuando el verdadero problema estaba 3 nodos más arriba, en la integración del inventario. Ella lo vio al instante, del mismo modo que algunas personas oyen una nota equivocada en la música. El hombre se levantó bruscamente. «Tengo que atender esta llamada. ¿Puede vigilar mis cosas?» «Claro». Él salió y Denise se quedó allí, sosteniendo su bolígrafo. El error parecía latir en la pantalla, llamativo y fácil de corregir. No debía interferir. Ahora era dependienta, no analista. Pero el diagrama estaba mal, y las cosas mal siempre le habían molestado más que la ansiedad social. Con un lápiz hizo una sola marca ligera, una línea que redirigía el flujo. Una pequeña nota, variación de sincronización en el nodo de inventario, comprobar la latencia de la integración. Luego dejó caer el bolígrafo y se apresuró a volver a la caja registradora, con el corazón latiéndole con la vergüenza habitual. No tenía ni idea de que el hombre que estaba fuera era Nathan Cross, director ejecutivo de Cross Dynamics, ni de que su pequeña nota estaba a punto de cambiarlo todo. Nathan regresó 15 minutos más tarde. Desde detrás del mostrador, Denise le dio la espalda, fingiendo organizar los cigarrillos. Le oyó sentarse. El ruido de los papeles. Luego, silencio. Un silencio largo y pesado. «Disculpe». Su voz había cambiado por completo. Aguda. Concentrada. «Señorita». Denise se giró lentamente, con un nudo de miedo en el estómago. Él sostenía la computadora portátil abierta, mirando entre la pantalla y su rostro. «¿Escribiste esto?» Todos sus instintos le gritaban que lo negara, que se disculpara, que se hiciera más pequeña. «Lo siento», susurró. No debería haber tocado su trabajo. «¿Cómo lo identificaste?» No estaba enojado. Sus ojos eran intensamente analíticos. La variación de sincronización en el nodo de inventario. «¿Cómo lo viste?» Se le hizo un nudo en la garganta. Solía trabajar en análisis de sistemas. El flujo parecía normal, pero las tasas de procesamiento estaban desalineadas. Cuando la integración del inventario funciona más lento que el envío, se crea una acumulación que no se muestra en los mapas tradicionales porque... Se detuvo. «Lo siento. ¿No quieres mi explicación?» «No». Cerró la computadora portátil. «Por favor, siéntate. Explícame todo». Sacó una tarjeta de presentación. Nathan Cross, director ejecutivo, Cross Dynamics. El mundo de Denise se tambaleó. Cross Dynamics, la empresa que estaba negociando con Axiom. La empresa que estaba a punto de implementar su algoritmo robado. «Denise Warren», dijo lentamente. «¿Trabajabas en Axiom Technologies?» La pregunta la golpeó como un puñetazo. «Hasta hace poco», logró decir. Nathan la estudió durante un largo momento. «Señorita Warren, creo que tenemos que hablar sobre ese algoritmo que todo el mundo está celebrando, y sobre por qué alguien con sus habilidades está trabajando aquí». «No puedo». Su voz se quebró.
Lo siento. Simplemente no puedo. Huyó hacia la parte trasera de la tienda, dejando a Nathan allí de pie con su letra en la pantalla. Pero él no iba a dejarlo pasar. No después de lo que acababa de presenciar. Nathan no salió de Quick Stop esa noche. Regresó a su rincón, abrió su computadora portátil y escribió un nombre en la base de datos: Denise Warren. Pero mientras se cargaban los resultados, su mente viajó a otro lugar, a una habitación de hospital hace 6 años. A Maya Cross, de 24 años, sonriendo débilmente desde la cama mientras los tubos la rodeaban como enredaderas de plástico. Tenía lupus, un diagnóstico tardío que podría haberse manejado, controlado y tratado, si el hospital no hubiera eliminado discretamente el programa de reumatología 3 meses antes para financiar una nueva ala administrativa. Nadie se lo dijo a los pacientes. Nadie les explicó que los especialistas se habían ido, que los tratamientos experimentales ya no estaban disponibles, que las opciones se habían reducido casi a nada. Nathan descubrió la verdad demasiado tarde. Cuando los abogados finalmente desenterraron los informes financieros falsificados, cuando los documentos revelaron una negligencia sistemática, Maya ya estaba en cuidados paliativos. No fue culpa tuya, le susurró ella el último día. Algunas personas simplemente deciden que ciertas vidas valen menos que sus carreras. Murió sosteniendo su mano. Y Nathan juró que nunca más sería incapaz de proteger a alguien por negarse a ver la verdad. Ahora, mirando los resultados de la búsqueda, Warren, Denise T., analista de sistemas, despedida el 24 de diciembre. Motivo: violación del protocolo. Referencia: no elegible. Sintió que le invadía la misma rabia familiar. Despedida en Nochebuena, mientras todos los demás estaban en casa con sus familias. Alguien había destruido a esta mujer y le había quitado la posibilidad de trabajar en su campo. A continuación, abrió la documentación del algoritmo, la que Meredith Sinclair había presentado con tanta confianza. Los metadatos mostraban: creado el 15 de septiembre, modificado el 22 de diciembre, campo de autor, Meredith Sinclair. Pero Nathan sabía que los metadatos podían modificarse, y, como parte de la diligencia debida para una asociación de $180 millones, tenía el derecho legal de solicitar la documentación completa, incluidas las cadenas de correos electrónicos originales. Cogió su teléfono y llamó a su equipo legal. Fuera lo que Meredith Sinclair ocultaba, él lo iba a descubrir. Earl Hutchins accedió a reunirse fuera de Axiom, en un restaurante abierto las 24 horas a 4 cuadras del edificio. Trajo el cuaderno gastado que Nathan había visto cuando investigaba a los empleados de la empresa. He trabajado en el turno de noche durante 19 años, dijo Earl, removiendo el café que en realidad no estaba bebiendo. Ves cosas cuando la gente cree que nadie la está observando. Oyes conversaciones que ellos creen que no puedes oír. Anotas quién entra y sale y a qué horas. ¿Qué tipo de cosas viste? Como una mujer llorando sola en el estacionamiento en Nochebuena, porque acababa de perder su trabajo y el seguro médico de su padre. Como esa misma mujer trabajando hasta las 11 de la noche durante meses, siempre la última en salir del departamento. Earl abrió el cuaderno con cuidado. Llevo un registro de accesos. Quién entra en el edificio, cuándo y cuánto tiempo se queda. Ese es mi trabajo. Pero también empecé a anotar otras cosas que nadie me pidió. Patrones, coincidencias. El cuaderno contenía nombres, fechas y horas de entrada y salida meticulosamente registrados. Marcus Webb. Trabajó hasta tarde durante 4 meses desarrollando algo importante. Se fue 3 semanas después de que Meredith presentara un nuevo sistema de automatización. Aisha Coleman, mismo patrón. Derek Simmons, mismo patrón. 7 nombres en total. 7 patrones idénticos. ¿Fuiste testigo de alguna conversación?, preguntó Nathan. La oficina de Meredith está cerca de mi ruta de patrulla nocturna. Las paredes son finas. La oí hablar por teléfono más de una vez,
discutiendo sobre un trabajo que sabía que habían hecho otras personas, porque vi a esas personas trabajando hasta medianoche en esos proyectos. Esto no sería suficiente como prueba legal. No. Pero estás haciendo la debida diligencia para una asociación de 180 millones de dólares, ¿no? Eso te da derecho a solicitar todos los correos electrónicos relacionados con el algoritmo, las marcas de tiempo originales, las cadenas de comunicación completas. Earl miró a Nathan a los ojos. Lo que tengo son testimonios y registros de acceso que corroboran lo que encontrarás en esos correos electrónicos. ¿Por qué no se lo llevó al director general de Axiom? Earl se rió con amargura. Lo intenté 2 veces. La primera vez me dijeron que Meredith era una gerente valiosa y que debía centrarme en mis responsabilidades. La segunda vez, recibí una advertencia por escrito. Cerró el cuaderno. El sistema protege a personas como Meredith porque genera ingresos. A los que no se hacen notar se les considera reemplazables. Esta vez no, dijo Nathan en voz baja. Earl le estrechó la mano con firmeza. Esa mujer merece que se la vea tal y como es. Alguien que arregla las cosas rotas incluso cuando nadie se lo pide, incluso cuando le cuesta todo. Esa noche, Nathan regresó a su oficina y activó a su equipo legal. Como parte de la diligencia debida para una asociación de esa magnitud, Cross Dynamics tenía el derecho contractual de solicitar la documentación completa sobre cualquier propiedad intelectual involucrada en la negociación. Exigió los documentos originales, los primeros borradores y las cadenas de correos electrónicos completas con marcas de tiempo inalteradas. Axiom, ansiosa por cerrar el trato, proporcionó todo en 48 horas. Y poco a poco, metódicamente, el patrón emergió como una fotografía que se revela en una solución química. Los correos electrónicos eran inequívocos. 14 de septiembre. Denise Warren envía el modelo preliminar a Meredith Sinclair para su revisión departamental. 28 de septiembre. Denise envía la versión revisada con algoritmos detallados y marcos de implementación. 16 de octubre. Denise finaliza la versión completa y exhaustiva. 18 de octubre. Meredith envía un modelo idéntico a la alta dirección, con su nombre como autora principal. 24 de diciembre. Denise es despedida por violación del protocolo. Meredith había mantenido a Denise durante 2 meses más, porque la necesitaba para finalizar la documentación de soporte técnico. Luego eligió estratégicamente la víspera de Navidad, el mínimo de personal de recursos humanos, semanas de vacaciones por delante, el momento en que sería más difícil para Denise reaccionar o buscar ayuda. Nathan cotejó la información con los registros de Earl. Las horas de entrada y salida lo confirmaban todo. Denise trabajaba hasta las 11 de la noche, a veces hasta medianoche. Meredith rara vez se quedaba más allá de las 6 de la tarde. El patrón se repetía con los otros 7 nombres del cuaderno. Cogió el teléfono. Sara, necesito que te pongas en contacto con la junta directiva de Axiom. Infórmales de que Cross Dynamics suspende las negociaciones hasta que se celebre una reunión de emergencia con todos los directivos presentes. Diles que tenemos serias dudas sobre la propiedad intelectual del algoritmo y que, si se niegan, se cancela la asociación de 180 millones de dólares. Hizo una pausa. Y localiza a Denise Warren. Dile que no le pido que luche. Le pido permiso para decir la verdad. La sala de conferencias de Axiom Technologies tenía capacidad para 50 personas. Hoy había 27. La junta directiva al completo, todos los altos ejecutivos, jefes de departamento, representantes de Cross Dynamics. El contrato de asociación, por valor de 180 millones de dólares, estaba visiblemente sin firmar sobre la pulida mesa. Cross Dynamics lo había dejado claro. Sin esta reunión, sin respuestas satisfactorias, no habría acuerdo. Meredith Sinclair estaba sentada cerca de la cabecera de la mesa, impecablemente compuesta con un traje azul marino a medida. Sus materiales de presentación estaban dispuestos con preciso cuidado.
No sabía exactamente por qué Nathan Cross había exigido esta reunión de emergencia, pero estaba preparada para defender su trabajo como siempre había hecho, con absoluta confianza y documentación cuidadosamente seleccionada. Nathan Cross estaba de pie al frente de la sala, con su computadora portátil conectada a la pantalla de proyección, con una expresión indescifrable. La puerta se abrió. Denise Warren entró. Parecía más pequeña que en la tienda de conveniencia. Llevaba ropa limpia, pero visiblemente barata. Llevaba el pelo recogido en un peinado sencillo. No parecía alguien que encajara en una sala de juntas corporativa. Parecía exactamente el tipo de persona que todos los presentes en esa sala habían aprendido a ignorar por completo. Los dedos de Meredith se tensaron casi imperceptiblemente alrededor de su bolígrafo. «Gracias a todos por venir con tan poca antelación», comenzó Nathan, con voz tranquila pero autoritaria. «Entiendo que esto es inusual, pero antes de que Cross Dynamics se comprometa a una asociación de esta magnitud, hay preguntas que deben responderse». Hizo un gesto hacia Denise. «La mayoría de ustedes no conocen a esta mujer. Se llama Denise Warren. Hasta la víspera de Navidad, era analista de sistemas en su departamento de operaciones». Un murmullo recorrió la sala. Varios miembros de la junta se miraron entre sí. Meredith mantuvo su sonrisa, pero algo brilló en sus ojos. «Descubrí a la señorita Warren por casualidad», continuó Nathan. «Trabajaba en una tienda de conveniencia cuando identificó un defecto crítico en uno de los modelos de distribución de mi empresa. Un defecto que mis propios analistas habían pasado por alto durante semanas». Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Ese encuentro me llevó a hacerme algunas preguntas. Preguntas sobre por qué alguien con sus evidentes capacidades estaba reponiendo estantes en lugar de dirigir equipos de innovación. Preguntas sobre el algoritmo que nos ha traído a todos hoy a esta mesa. Nathan se volvió para mirar directamente a la junta. «Lo que descubrí me preocupa profundamente. Y antes de continuar, creo que todos los presentes en esta sala merecen saber la verdad». Pulsó un botón de su computadora portátil. La pantalla de proyección cobró vida, y el mundo cuidadosamente construido por Meredith Sinclair comenzó a resquebrajarse. «Antes de discutir esta asociación», dijo Nathan con claridad, «necesito que todos comprendan algo importante». Señaló a Denise. «Esta mujer es la verdadera creadora del algoritmo que todos estamos aquí para discutir». La sala estalló en murmullos. Meredith se puso de pie, con la voz controlada de forma profesional. «Señor Cross, no sé qué le ha dicho la señorita Warren, pero no me ha dicho absolutamente nada». La interrumpió Nathan. «De hecho, huyó de mí 2 veces porque la habían entrenado sistemáticamente para creer que las personas como ella no tienen derecho a hablar en salas como esta». Pulsó un botón. La pantalla se llenó de correos electrónicos. Las marcas de tiempo eran claramente visibles. 14 de septiembre. Denise envía el modelo preliminar a Meredith Sinclair. 28 de septiembre. Versión revisada con algoritmos detallados. 16 de octubre. Versión final. Estos son los correos electrónicos originales, obtenidos a través de la diligencia debida contractual que Axiom acordó proporcionar. Otro clic. 18 de octubre. Meredith Sinclair envía el modelo idéntico a la alta dirección con su nombre como autora principal. 24 de diciembre. Denise es despedida. La voz de Meredith se mantuvo firme. «La señorita Warren era mi empleada. Su trabajo estaba bajo mi supervisión. Este es el procedimiento habitual. Despedir a alguien en Nochebuena cuando RRHH funciona con el mínimo de personal y la persona no tiene forma de responder. ¿También es un procedimiento estándar?» Nathan se volvió hacia la pizarra. Cada algoritmo, cada cálculo, cada innovación de este modelo se originó en su trabajo. No son modificaciones, no son mejoras, son copias directas. Earl Hutchins entró en silencio,
llevando su gastada libreta. Se colocó junto a Denise. Y este caballero, continuó Nathan, llevaba un registro de accesos y fue testigo de cómo se repetía el mismo patrón durante años. Otros 7 empleados. 7 carreras destruidas. El mismo método. Volvió a hacer clic. La pantalla mostraba los meticulosos registros de Earl junto con las marcas de tiempo de los correos electrónicos. Horas de entrada. Horas de salida. Nombres y fechas que pintaban un cuadro innegable. La señorita Warren trabajaba hasta las 11 de la noche casi todas las noches, a veces hasta medianoche. La señora Sinclair rara vez se quedaba más allá de las 6. El patrón se repite para todos los nombres de este cuaderno. El director general de Axiom finalmente habló, con voz tensa. Señora Sinclair, queda suspendida con efecto inmediato, a la espera de una investigación completa. Meredith se quedó paralizada. Miró a Denise una vez, la miró de verdad, quizás por primera vez, y finalmente vio lo que todos habían ignorado. No era debilidad, era una resistencia extraordinaria. Luego salió, escoltada por seguridad. Nathan se volvió hacia la junta. Cross Dynamics sigue interesada en esta asociación, pero con condiciones revisadas. Denise Warren será reconocida públicamente como la creadora del algoritmo. Recibirá una compensación económica retroactiva, y Axiom aceptará revisar los casos de los otros 7 empleados identificados y ofrecerles una reparación adecuada. El director general asintió lentamente. Estamos de acuerdo. Denise permaneció en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez en meses alguien la había visto. Una semana después, Denise se sentó una vez más en la sala de conferencias de Axiom. Esta vez, el ambiente era completamente diferente. El director general se sentó frente a ella, flanqueado por el director de recursos humanos y el asesor jurídico. De alguna manera, todos parecían más pequeños. Queremos ofrecerte el puesto de directora de innovación, dijo el director general. Un salario de $285,000 anuales, despacho ejecutivo, paquete completo de prestaciones, y una sustancial bonificación por fichaje como forma de reparación. Denise miró por la ventana, la misma ventana que había enmarcado la nieve que caía la noche en que Meredith destruyó su vida. No. La palabra salió tranquila, sin ira. El director general parpadeó. Podemos discutir las condiciones. El salario es negociable. No se trata de dinero. Denise finalmente lo miró. No me vio cuando estaba aquí todos los días. Vio cómo otra persona presentaba mi trabajo y nunca preguntó de dónde venía. Recursos Humanos recibió mis llamadas y leyó un guión. Me ofrece este puesto porque un extraño entró por la puerta y le mostró la verdad que siempre estuvo al alcance de cualquiera que quisiera verla. Se levantó. Agradezco la oferta. Pero no puedo trabajar en un lugar que solo me vio cuando le convenía. No se trata de enojo, se trata de saber lo que merezco. El director general se inclinó hacia adelante. Señorita Warren, por favor, cometimos errores graves, pero estamos tratando de corregirlos. Estás tratando de proteger tu sociedad, dijo Denise en voz baja. Hay una diferencia. Caminó hacia la puerta y luego se detuvo. Las otras 7 personas en el cuaderno de Earl, pónganse en contacto con ellas. Ofrézcanles lo que me están ofreciendo a mí. Algunas no aceptarán, algunas heridas son demasiado profundas, pero al menos reconozcan que existen. Lo haremos, dijo el director general. Ya hemos empezado. Denise asintió con la cabeza y salió de Axiom Technologies por última vez. En el ascensor, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Señorita Warren, soy Nathan Cross. Tengo una propuesta para usted. No es caridad. No es lástima. Es una oportunidad para construir algo importante. Llámeme cuando esté lista. Ella se quedó mirando el mensaje mientras el ascensor descendía. Por primera vez en meses, el futuro no parecía una puerta cerrada.
Parecía un comienzo. Nathan Cross le ofreció a Denise un puesto en Cross Dynamics 3 días después de que ella rechazara la oferta de Axiom. Pero no se trataba de un trabajo cualquiera. Era algo diferente. «Quiero que me ayudes a crear un programa», le explicó Nathan. Estaban sentados en su oficina, en la planta 40, con la ciudad extendiéndose bajo ellos como una placa de circuito de luces y movimiento. No solo análisis, algo más grande. Denise escuchó con atención, con las manos cruzadas en el regazo. «Todas las empresas tienen gente como tú», continuó Nathan. «Gente con talento que hace un trabajo extraordinario, pero que no sabe cómo luchar por el reconocimiento. Gente que pasa desapercibida porque es callada o porque no se ajusta al perfil de talento que espera el equipo directivo. Gente cuyas contribuciones quedan eclipsadas por voces más fuertes». Se inclinó hacia adelante. «Quiero crear un sistema que encuentre a esas personas antes de que sean destruidas, que las proteja, que se asegure de que lo que te pasó a ti nunca le pase a nadie más en Cross Dynamics». Denise se quedó en silencio durante un largo rato. «¿Por qué yo? Porque entiendes lo que se siente al ser borrada. Porque reconocerás las señales que otros pasan por alto. Y porque has demostrado que la capacidad extraordinaria puede existir en lugares donde nadie piensa buscarla. ¿Me estás ofreciendo un trabajo porque te sientes culpable?» Nathan negó lentamente con la cabeza. «Yo no la salvé, señorita Warren. Simplemente me negué a ignorar la verdad cuando se me presentó directamente ante mí. Usted se salvó a sí misma. Sobrevivió a 3 trabajos, 4 horas de sueño y la carga de mantener con vida a su padre. Lo hizo sola, durante meses, sin que nadie se diera cuenta ni se preocupara. Se levantó y se acercó a la ventana. Mi hermana murió hace 6 años porque un hospital decidió que su vida valía menos que su presupuesto administrativo. No pude salvarla. Llegué demasiado tarde. Estaba demasiado ciego. Confiaba demasiado en unos sistemas diseñados para fallar a personas como ella». Se volvió hacia Denise. «No le estoy ofreciendo caridad. Le estoy ofreciendo la oportunidad de asegurarse de que otras personas no tengan que pasar por lo que usted pasó, por lo que Maya pasó». Denise sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No sé si podré hacer lo que me pide. Ya lo ha hecho una vez, en una tienda de conveniencia a las 11 de la noche, cuando corrigió el trabajo de un desconocido porque no podía soportar ver algo roto cuando sabía cómo arreglarlo». Le tendió la mano. «Eso es lo que es usted, señorita Warren. Alguien que arregla cosas. Déjeme darle los recursos para hacerlo a mayor escala». Ella tomó su mano. A la semana siguiente, el tratamiento de su padre continuó sin interrupciones. El nuevo seguro era completo. Sesiones de diálisis totalmente cubiertas, transporte incluido, medicamentos pagados. El nefrólogo se mostró cautelosamente optimista sobre el pronóstico a largo plazo de Raymond. Raymond lloró cuando Denise le contó todo, no por tristeza, sino por un alivio abrumador. «Ya no tienes que demostrar nada, hija mía», le dijo, tomándole las manos entre las suyas. «Ya has demostrado todo lo que importa». Esa misma semana, Denise se enteró de que Axiom se había puesto en contacto con los otros 7 empleados identificados en el cuaderno de Earl. Se estaban negociando las ofertas de indemnización. No todos aceptarían. Algunas heridas eran demasiado profundas, pero al menos alguien había reconocido por fin que existían. A Earl Hutchins le habían ofrecido la jubilación anticipada con todas las prestaciones. Aceptó. 19 años observando, le dijo a Denise cuando ella lo llamó para darle las gracias. 19 años escribiendo cosas que nadie quería leer. Me siento bien al cerrar por fin ese cuaderno. Gracias por conservarlo, dijo Denise. Gracias por verme. Eso es lo que tienen las personas invisibles, respondió Earl. Nos reconocemos entre nosotros. Un año después, Denise Warren dirigía el programa que había ayudado a crear. Lo llamaban internamente Voces Invisibles,
una iniciativa para identificar a los empleados con talento que se perdían en las ruidosas reuniones, cuyas contribuciones se absorbían sin atribución, que no sabían cómo luchar por el reconocimiento. Ahora tenía una oficina con ventanas que daban a la ciudad. Un equipo de 12 personas que creían en lo que estaban construyendo. Un salario que habría parecido imposible 2 años atrás. Pero lo que más importaba no era el título ni el dinero. Era el trabajo en sí. Tu voz no tiene que ser fuerte para importar. Le dijo a una joven ingeniera que le recordaba mucho a sí misma a los 25 años. La mujer se sentó frente al escritorio de Denise, con los hombros encorvados y la mirada insegura. Solo tiene que ser auténticamente tuya, y las personas que merecen tu tiempo la oirán. La joven sonrió, nerviosa pero esperanzada, y Denise reconoció esa expresión. Ella la había tenido durante años. Le enseñó cosas que nadie le había enseñado a ella, que el silencio era una elección, no un defecto de carácter, que ser ignorada era un fracaso de las personas que no prestaban atención, no una debilidad de la persona que era ignorada, que a veces la voz más silenciosa de la sala era la que transmitía la verdad más importante. En el aniversario del día en que la despidieron, Denise encontró un paquete en su escritorio. Dentro había una fotografía enmarcada. Earl Hutchins en su fiesta de jubilación, rodeado de jóvenes empleados a los que había guiado discretamente durante innumerables turnos de noche. Sonreía. Una sonrisa auténtica, no la sonrisa cautelosa que había lucido durante 19 años detrás del mostrador de seguridad. La nota decía: «Gracias por permitir que un anciano crea que la verdad todavía importa. Earl». Denise colocó la fotografía en su estantería, junto a una foto de su padre sonriendo después de una sesión de diálisis particularmente buena, y junto a una captura de pantalla impresa de un diagrama de computadora portátil, con su letra en los márgenes. La primera vez que alguien había visto su trabajo y reconocido su valor. Raymond Warren estaba mejor de lo que nadie esperaba. El nefrólogo había utilizado la palabra «estable» en la última cita. No curado, no reparado, sino estable, controlable, vivo. «Estoy orgulloso de ti», le dijo Raymond por teléfono esa noche. «No por el trabajo ni por el dinero, porque has encontrado a gente que te ve como yo siempre te he visto». Denise miró a su alrededor en la oficina. Las fotografías, los expedientes de los empleados a los que se esforzaba por proteger. La vista de una ciudad que en otro tiempo le había parecido una máquina diseñada para reducirla a la nada. Ya no era invisible, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque por fin había dejado de disculparse por ocupar un lugar en él. Fin.